Un padre le pregunta a su hijo qué regalo de graduación quiere, ya que había terminado satisfactoriamente con sus estudios secundarios. El hijo no lo pensó dos veces y dijo: «Padre, quiero una Nissan Murano último modelo». El padre lo pensó por un momento y luego se retiró. Cuando pasaron los días, su padre le entregó unas llaves a su hijo. Su hijo estaba tan contento pues sabía que esas llaves pertenecían a un auto que estaba afuera. Su hijo gozoso salió por la puerta, pero se dio cuenta que el auto que estaba afuera era un Lada de los años 80. ¿Qué tipo de regalo es este? Lo mismo sucede con la adoración. Una de las tantas definiciones que podemos encontrar de la adoración es que es un regalo. Pero no podemos dar ese regalo de cualquier forma o de la forma que nosotros creamos que es la adecuada, sino que debemos dar lo mejor para aquel que nos ha creado. En esta semana estudiaremos dos tipos de adoradores y nos vamos a llevar al tiempo de Génesis, pues ahí encontramos diferentes historias acerca de la adoración. Muchas personas adoran de manera verdadera y genuina por medio de la fe. Otras personas lo hacen falsamente, pues se basan solamente en las obras. Pero esta semana entenderemos un poco más acerca de la adoración, no solamente hoy, sino también durante todo este trimestre, con nuestra nueva lección, la adoración. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos a nuestro panel universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Sean todos una vez más bienvenidos a nuestro panel universitario de esta semana y como es de costumbre les voy a pedir a mis panelistas que se presenten y que nos digan de qué iglesia vienen también. Muchísimas gracias, mi nombre es Jessie Pitín, me congrego en la iglesia central de Arraiján, pero mi membresía está en la iglesia adventista de Cerro Punta, Las Nubes. En Chiriquí. Bueno, yo soy Iván Gómez y asisto a la iglesia de Adventista Nuevo Guararé. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y le voy a pedir a Iván que por favor nos lea el texto bíblico de la semana y que también ore por nosotros en esta tarde. Muy bien, el texto bíblico se encuentra en Génesis 28, 16 y 17 y dice: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos brinda tener un día más de vida, Señor. Te queremos pedir, Señor, que al estudiar esta lección esta semana, que tú nos puedas ayudar a comprender, a tener un amplio conocimiento más sobre la adoración, como lo hacías en tiempo de antes, para poderlo aplicar en este tiempo, Señor. Te queremos pedir que ayúdanos a ponernos en práctica este tema y que sobre todo no nos dejes y que todo sea para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Iván. Y bueno, ya hemos llegado a un nuevo trimestre y la cartilla, las lecciones de este trimestre tratan acerca de la adoración. Y como ustedes son los primeros panelistas de este trimestre, les voy a tirar la pregunta: ¿qué es adoración para ustedes? Buenísima pregunta, porque muchas veces tendemos a cambiar, a tergiversar las cosas, pero la adoración, según lo que yo pienso y algunas cosas que estuve leyendo, es como esa forma de rendir culto hacia algo, alguna divinidad, en nuestro caso hacia Dios, porque creemos en Dios. También es un estilo de vida lo que es la adoración, donde nosotros vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que esa divinidad quiere. ¿Qué piensan ustedes cuáles son los diferentes métodos de adoración que existen? ¿O cómo podemos adorar a Dios? ¿Será que nada más hay una forma de hacerlo o hay varias formas en que nosotros podemos adorar a Dios? Bueno, yo pienso que una manera también de adoración es el servicio a otros.
porque así es una manera en que yo doy testimonio y a la vez las personas ven mi tipo de adoración hacia Dios. O sea, y hago dobles cosas. O sea, yo como cristiano adoro a Dios y testifico a la vez. O sea, adoración para mí puede ser servicio, un tipo de como de honrar a Dios, y adorar, que es como alabanza o culto a Dios. En esto tenemos que tener bastante cuidado, porque la cartilla nos está mencionando las dos formas de adoración que hubo en un periodo en la historia, cuando Caín manifestó su forma de adorar a Dios y Abel también la manifestó de una manera diferente. Entonces sí es cierto que nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios está mandando para que le rindamos adoración a Él, pero en el mundo actual se ha tratado de cambiar, de que la forma de adorar a Dios es a través de las obras, a través de las cosas que yo pueda hacer. Si yo soy buena persona o una buena vecina que le doy alimentación a todo el mundo, pero no llevo una vida cristiana, no llevo un estilo de vida de adoración, entonces yo no estoy adorando. Muchas personas también piensan que quizás solamente adorar lo relacionan de una vez con música. Y bueno, adorar es estar en la iglesia, cantar y ya. Pero también se da cuenta, como estaba hablando también Iván, que también tiene que ver con servicio, porque también estás haciendo un bien, pero te estás glorificando a Dios en primer lugar. ¿Qué papel ustedes desempeñan con su relación con Dios al adorar? Es una relación. Es algo íntimo que se va a dar, es algo donde yo estoy rindiéndole o estoy compartiendo con esa persona, o sea, con Dios, todas las cosas, y mi manera de adorar, mi manera de mostrarle mis talentos, mi manera de agradecer todas las cosas que Él hace por mí también. ¿Y creen ustedes que, bueno, no, ¿por qué ustedes o por qué nosotros adoramos a Dios? ¿Por qué Dios merece nuestra adoración? ¿Por qué no adoramos a otra cosa? ¿Por qué nosotros adoramos a Dios principalmente? Yo pienso que si tú te desvías un poquito del tema a adorar a otras cosas, diría yo que tú estás materializando las cosas. O sea, te vas a otro enfoque de lo que es la adoración. Te irías como lo hizo el pueblo de Israel, a adorar a un becerro, pensando que eso estaba bien. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en eso, la adoración, porque Dios fue claro en sus mandamientos, en eso de adoración, de que solamente a un Dios debemos adorar. Por eso mismo, para no desviarnos y tener otros dioses en el cual nosotros desenfocarnos y rendirle culto a otras cosas que no son. Nosotros como cristianos, vamos a hablar como personas aquí en el mundo, siempre tenemos que buscar algo a que adorar, algo. Pero muchas veces buscamos esas cosas que no llenan nuestras expectativas. Siempre andamos buscando, por lo menos, ir a una iglesia donde yo me sienta cómoda, tranquila, para sentir que yo pueda adorar. Pero entonces yo me estoy preocupando por mí, por cómo me voy a sentir yo, no me estoy preocupando por alabar a Dios, adorar a Dios de acuerdo a lo que Él está esperando de que yo haga. Entonces, estas personas también que se van a adorar, como lo mencionó Iván, al becerro en el pasado, o personas que simplemente buscan otras cosas en que creer, o como actualmente se está dando la nueva creencia de que es adorarte a ti mismo, de engrandecer a ti mismo, es porque existe un vacío y porque no queremos ver o no queremos aceptar que Dios llene esas cosas, sino que tenemos que buscarlo nosotros por nuestros propios medios. Pero ahí es donde radica nuestro error, porque nosotros tenemos innumerables cosas por las cuales agradecerle a Dios, por la cual servirle. Primero que nada, la vida. Segundo, el mundo donde vivimos, a pesar de que es un mundo lleno de pecado, pero Él nos los creó a nosotros para que nosotros pudiéramos vivir en paz, vivir tranquilos. Por dejarnos llevar por el pecado, las cosas cambiaron. Tercero, y muchas otras cosas más, cada bendición que nosotros recibimos, así como las aves, como cada cosa en el mundo, de una manera tiene cómo agradecerle a Dios. Entonces Dios nos dijo a nosotros, nos dejó la forma en cómo nosotros podemos adorarlo. Es muy importante que todas las cosas que hacemos o todas las cosas que existen han tenido su principio, y también la adoración ha tenido un principio desde la creación del mundo.
y vemos desde el tiempo en el Génesis, desde Adán hasta al final del libro en Génesis con José, hemos podido ver también la adoración. Y es muy interesante que Dios creando a todas las huestes celestiales y ellos adorando a Dios, Satanás, que nunca se queda atrás, también quería ser adorado. ¿Por qué ustedes creen que Satanás, con todo lo que tenía en el cielo, con toda su majestad y gloria, todavía quería recibir ahora adoración para él solo? Y por eso, bueno, ya saben que caímos en pecado por eso. ¿Pero qué ustedes creen que Satanás quería ser adorado? Bueno, yo digo que la envidia que él formó en el cielo, o sea, ese sentimiento de que yo quiero ser como Jesús, al ver que los ángeles le rendían honor y al ver que los otros seres de los otros universos también le rinden honor a Jesús, o sea, me imagino que él estando, o sea, él era importante en el cielo, y él estando en un puesto importante, ver que no era honrado y toda la honra se le llevaba para Jesús, o sea, él como que despertó esa ansiedad en él de saber sentir ese deseo de que también lo veneraran a él. Y por eso fue que él poco a poco fue envenenando a los ángeles para ver qué se sentía llenar ese vacío que tenía de adoración. Cuando llegamos al punto en que Eva ya va a ser tentada, ahí estaba la serpiente hablando con Eva, tratando de, como que dice, confundirle la mente para que pudiera caer en pecado. ¿Qué creen ustedes en que falló Eva y que haya caído en el pecado al estar en el huerto del Edén cuando Satanás le estaba hablando? Separarse de estar con Adán. Mientras ella estuviera cerca, no iba a ser muy difícil que la serpiente pudiera tentar a alguno de los dos. Pudo haber sido el hombre como pudo haber sido la mujer, pero en este caso fue la mujer a la que recibió la tentación. Y en cartillas anteriores estuvimos analizando cómo fue que se dio todo eso, que la serpiente le llegó de una manera muy susurrándole, atentando contra sus avenidas del alma. Y entonces lo que era el oído primero, porque fue cuando le habló. Después empezó con lo que fue su intelecto, cuando quiso tratar de demostrarle que ella puede ser algo superior, algo mucho más allá de lo que Dios les había dado. Así que su error estuvo en separarse de Adán, porque mientras permanecieran juntos iba a ser muy difícil que la serpiente lograra atacarlos. Muy importante. Ahora, viéndolo en el enfoque de lo que es la adoración, ¿tú te imaginas cómo era la adoración solamente Adán y Eva sin pecado? O sea, cómo era todo bien nítido, o sea, bien bonito, una adoración, por decirlo así, inocente, sin nada, ni morbo ni nada. Y ahora el contraste que tiene después de Eva haber pecado y Adán también, o sea, cómo era la adoración de ellos. O sea, al principio se escondieron, tuvieron vergüenza, y eso ya destrozó todo tipo de adoración, o sea, eso ya desenmascaró todo lo bonito que había. Y entonces uno se pone a pensar de si uno pudiera, o sea, si no hubiera pecado, ¿cómo sería nuestra adoración ahora? Mientras estaba estudiando la cartilla, vino a mi mente eso, de imaginarme a Adán y Eva en el jardín del Edén, cantando, alabando, como en qué momento ellos tendrían para ser tentados, o qué otras actividades podrían estar realizando. Acuérdense también que Dios le dio un trabajo a Adán, donde era cuidar de cada cosa creada. Entonces él no iba a tener tiempo definitivamente para que se abriese una brecha para la tentación. Así que imaginando eso, me pongo a pensar, nosotros, ¿cómo sería esa adoración entonces si no existiese el pecado? ¿Qué capacidad tendríamos nosotros de solamente estar enfocados en adorar a nuestro Dios, Y por eso Dios también al mismo tiempo no nos hizo como robots para que solamente lo adoráramos, sino que estaba ahí el árbol del bien y del mal, porque Él sabía que igual tenía que dejar algo para que pudiéramos también elegir el libre albedrío. Lo voy a llevar a Mateo 4, el capítulo 8 en adelante, que nos habla acerca de la tentación que Jesús tuvo en el desierto cuando estuvo aquí en la tierra. Dice Mateo 4:8, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto,
Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo eso te daré si te postras y me adoras. El versículo 10 dice, entonces respondió Jesús, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo podemos ver eso en relación con la tentación que tuvo Eva? ¿En qué fue que por qué Jesús tuvo éxito al no caer en las mismas tentaciones que quizás la habría puesto en Dios a Eva? Yo pienso que, pues como lo dijo Jesse, que la separación fue lo que hizo la diferencia. Podemos ver que en el tiempo de Jesús tenía una comunión diaria con su Padre. Y al tener esa comunión diaria, o sea, no se separó de Él y pudo vencer la tentación. Y en el desierto estaba con hambre, o sea, estaba débil. Sí. Y a pesar de eso, la comunión con Dios fue lo que lo hizo ser fuerte. Tal vez a Eva le faltó un poco más de comunión y seguir la orden de Dios de no separarse de Adán. Nunca había pensado en ese punto que realmente Jesús sí tuvo como que más de perder, porque estaba tanto tiempo en el desierto sin ni siquiera comida, pero lo que lo tuvo cerca siempre fue su relación con Dios. Vamos a ir ahora a otro tema que ya se había tocado, que era acerca de Caín y Abel, también en el libro de Génesis. Y conocemos la historia que al dar el sacrificio, en Abel eligió la mejor parte, que fue dar un cordero, pero Caín quiso dar los frutos y lo que él tenía de su campo. ¿Por qué ustedes creen que Caín no comprendió realmente el verdadero significado de la adoración? Y que al final, pues, sabemos que esto causó a que matara a su hermano. ¿Por qué creen que no comprendió ese significado de adoración? Bueno, mientras estudiaba la cartilla, analizaba bastante esto y me preguntaba si sería que la forma de adoración no les fue enseñada igual. Porque los dos tuvieron su momento para adorar, pero cada quien hizo lo que convino para sí. Abel tomó la forma correcta, pero Caín se dedicó simplemente a llevar lo que de su esfuerzo él había hecho, sin agradecer a Dios por lo que hizo, porque lo que había hecho también era dado del Padre, sino que él lo vio como que esto fue lo que yo hice, mi trabajo, mi esfuerzo, y esto es lo que yo te voy a dar. Pero en el adorarlo y mostrarlo de esa manera, entonces está mostrando que se da solamente por lo que yo voy a hacer. Y si fuera de esa manera, que la adoración, la salvación sería ganada por lo que yo hago y mi adoración sería vista de una forma correcta, entonces hay muchas personas en el mundo que están haciendo cosas malas, pero siempre tienen su manera, como quien dice, su conciencia, y en que tratan de ayudar orfanatos, en que tratan de ayudar hogares, hospitales, o hacen donaciones sumamente millonarias a beneficencia, pero en realidad su proceder no es correcto. Entonces nos da a entender claramente que no son las obras, no es mi esfuerzo lo que yo tengo que darle a Dios como agradecimiento, porque Dios es el que me da todo a mí. Y esa es mi adoración, lo que yo le ofrezca a Dios de lo que Él me da también. Otro punto es que también Dios había dejado sus órdenes, sus reglas, y Él había puesto sus mandatos de cómo hacer un sacrificio, de cómo iba a ser la adoración en ese tiempo cuando ya habían salido del Edén. Y, o sea, si ya Dios, por ejemplo, dio los mandamientos, y si tú no cumples los mandamientos justificando que igual, ok, yo no voy a hacer esto de los mandamientos, pero yo lo hago, pero está bien. O sea, pero igual va en contra de los mandamientos, eso está mal. Entonces, Caín, él pensó, bueno, o sea, eso es mío, yo lo hice con mi esfuerzo, la fruta, la más bonita, se lo voy a dedicar a Dios, que tiene malo, es algo que yo he hecho y pues es de lo mejor de mí para Dios. Pero ya Dios había puesto un mandato y era un cordero. Y tal vez en eso, tal vez la desobediencia le molesta a Dios. Y eso fue lo que pienso que también tuvo que ver, que no fue grato el sacrificio de Caín. Correcto. Notamos también que quizás la relación que tenía Abel con Dios y la que tenía Caín con Dios quizás era realmente diferente, porque es muy importante también que al tener una relación estrecha con Dios, también vamos a saber de qué forma Dios quiere que le adoremos de igual forma. Y también Dios no solamente quiere que le demos parte de nosotros, sino que quiere que le demos completamente todo nuestro ser.
Lo quiero llevar ahora continuamos en Génesis siempre y nos vamos a la historia de Abraham, que también fue otra de las personas que adoraron a Cristo Jesús. Muy importante el primer punto, cómo Dios llama a Abraham y le pide que sea alejado de su propia tierra. Les pregunto a ustedes, que estoy seguro que se han alejado también de sus casas, ¿cómo se siente dejar sus casas, sus hogares para emprender quizás una carrera o quizás un trabajo, pero se alejan de su casa y van a otro lugar? Para ustedes, personalmente, ¿cómo se siente esa separación del hogar? Casualmente ese era un tema que estábamos discutiendo hace un momento. No es fácil, ¿verdad? No, no es fácil. No es fácil. Sobre todo porque en casa tienes todo, con tus padres tienes todo. Tienes la comida al día, mami te cocina súper rico, todas esas cosas, imagínate. Entonces llegar a un momento en una tierra extraña donde no conoces a nadie, no cuentas con de repente alguna ayuda o alguna necesidad o algún auxilio que tú necesites pedir, como que cuesta un poquito. Entonces Abraham tuvo que costarle tomar la decisión de salir de la tierra, pero su fe y su confianza en Dios, él sabía que tenía que hacerlo para no caer en el pecado, no caer en la idolatría como muchos otros de su familia también lo habían hecho. Y es una muestra de lo que es la fe y lo que es el deseo de adorar a Dios. El adorar a Dios no es fácil, y de la vida de Abraham en todo su trayecto lo demuestra de esa manera. Irse de casa no es fácil, son decisiones, te tienes que enfrentar al mundo, te tienes que enfrentar a decisiones que papi y mami tomaban por ti, pero ahora eres tú el que las tienes que hacer. Y sobre todo sentirte de una manera donde la confianza vas a empezar a desconfiar de personas, vas a tener que tener malicia como para que no te pasen algunas cosas, pero a la vez es interesante porque te ayuda a crecer como persona. Y si tienes a Dios en tu corazón, todas esas cosas también te van a ayudar, sobre todo a aferrarte más a Él, a confiar más en Él. ¿Cómo fue tu experiencia al separar? Bueno, la verdad es algo que uno, como joven, al principio se ve como un espíritu aventuroso, así yo quiero ir a vivir allá solo, que sin padre, que no sé qué. Pero luego, tú como estando solo, tú te das cuenta en realidad que la cosa no es fácil como se pinta. Y que, o sea, ya te hacen falta muchas cosas, la comida de mamá, como dicen. Y pues tú tienes que valerte por ti mismo allá. Y es cuando tú en realidad aprendes a valorar todos los sacrificios que hacen por ti. Y tú como persona creces, maduras y te das cuenta de que sin Cristo no eres nadie. Es muy importante que cuando Abraham se fue del lugar donde estaba, al principio él como que quizás no sabía dónde iba a ir. O sea, quizás nosotros cuando si nos vamos a la universidad sabemos que bueno, me voy a separar porque voy a ir a tal lugar. Pero en Abraham no sabía realmente dónde iba a ir, sino que Dios le dijo que saliera a ese lugar. Y cuán importante es tener fe en el momento de orar, porque en ese momento Abraham tiene que tener mucha fe sabiendo que Dios lo iba a cuidar en el camino. Pero cuán importante es la fe para poder adorar también a nuestro Padre Celestial. Otro punto de la historia de Abraham que tiene que ver con la adoración y con la fe es el momento en que tiene que sacrificar a su hijo. Aquí nos menciona una lección de que no fue fácil para Abraham asumir esta responsabilidad de sacrificio para su hijo, y que si te pongo en el lugar de Abraham, matar a mi propio hijo, ¿qué tú hubieras pensado en la cabeza? ¿Qué clase de Dios es este? Exacto. O sea, te promete una generación como las estrellas y el único hijo que tengo lo tengo que matar. O sea, se ve como contradictorio, y a la vez ya aquí la lección nos explica un poco más el trasfondo de esto. Esto era cultura pagana y sigue siendo cultura pagana, que sacrificaban a los hijos para los dioses. Entonces, si yo agarro esto y digo, ok, entonces Dios quiere que yo haga un culto pagano sacrificando a mi hijo. Pero aquí vemos la fe igual de Abraham hacia Dios. Y pues obviamente la historia no terminó así, se encontró un cordero y fue el sacrificio como Dios manda. Pero si tú te pones a pensar, si tú hubieras sido Abraham en ese momento, ¿qué hubieras hecho? Es bastante difícil. Por lo menos yo no somos padres ni nada, pero se puede notar la experiencia con los familiares y todo eso. Yo sé que mi mami pasó horas de sueño atendiéndome, sobre todo cuando estaba enferma, o por lo menos cuando salí de casa, que de repente ella sabía que tenía alguna prueba o algo,
esa señora no dormía y empezaba a llamar y ¿cómo estás? Y sé que en algún momento si yo la necesito ella va a estar allí. Es difícil para ella, yo sé que en algún momento ella me tenga que ver. Le fue difícil verme partir de casa. Ahora, que yo tenga que morir sacrificada, obviamente ellos prefieren dar su vida por uno. Pero en realidad de lo que se quiere mostrar aquí con lo que fue el sacrificio de el hijo de Abraham es el sacrificio de Dios, que hizo Dios por nosotros al darnos a su hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sí es cierto que muchas otras sectas y muchas otras culturas han tratado de simbolizar ese sacrificio entregando a sus hijos. No es la manera correcta porque Dios no nos pide eso. Dios nos está diciendo que lo único que Él quiere es que nosotros aceptemos ese sacrificio. Cuando Él nos dio a nosotros también la forma de hacerlo, sacrificando un cordero, también era una forma simbólica de hacer esa manifestación de ese sacrificio que Él hacía por nosotros. Así que, por lo menos lo que es la fe, nos habíamos salido un poquito del tema, lo que es la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Correcto. Abraham es conocido como el padre de la fe. En toda prueba que él estuvo pasando y en todas situaciones, como mencionaste al principio, él no sabía a qué iba, él no sabía a qué lugar iba a encontrarse, él no sabía que el cordero iba a estar allí para poder salvar a su hijo, él no sabía, pero él aún así se acató a la voluntad de Dios y hizo lo que Dios quería, y su fe fue muy grande para poder aceptar todas esas cosas. Muchas veces es cuando tenemos una prueba o alguna dificultad, ahí como que nuestra fe empieza a flaquear porque estamos pensando ¿por qué me pasan estas cosas? Y bueno, antes de eso, muchas cosas que Jesús nos pide que hagamos quizás para nosotros o para el mundo no tiene sentido. Y también ha pasado de cosas en la Biblia. Por ejemplo, que Jesús le dice a Moisés, simplemente usa tu vara y ponla en el agua y tranquilo que el agua se va a abrir. ¿Cómo? O sea, que es imposible. O no te preocupes, agarramos el pan y lo vamos a partiendo, no te preocupes que al final vamos a multiplicar todo, pero realmente no tiene sentido para nosotros que realmente Jesús vaya a hacer algo grande con eso. Pero también cuando tenemos pruebas y dificultades y Jesús nos permite que pasemos por estas pruebas y nuestra fe se debilita, ¿por qué piensan ustedes que a veces flaqueamos cuando atravesamos estas cosas difíciles y a veces afecta también nuestra oración? Pero ¿por qué ustedes piensan que nosotros flaqueamos cuando pasan estas pruebas y dificultades? Yo pienso que la principal razón por la que flaqueamos nosotros es porque no tenemos una constante comunión con Dios, en el sentido de que nosotros nada más buscamos a Dios cuando estamos en problemas. Entonces ahí es el error. No tenemos la fe suficiente para confiar en Dios y decir, ok, yo saldré adelante de este problema. ¿Por qué? Porque cuando estamos en nuestro tiempo de buena suerte, por decirlo así, que no nos pasa ninguna prueba, nos olvidamos de Dios y andamos felices de que todo nos pasa gracias a nosotros y nos acordamos de Dios cuando vienen las cosas malas. Entonces yo digo que nosotros debemos estar siempre con nuestro estudio diario, con nuestra comunión con Dios todos los días, independientemente si me va bien o me va mal, porque así me ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que viene. O sea, yo sé que en esta vida todo momento tenemos pruebas, o sea, y sin pruebas, ¿de qué serviría la vida? O sea, para ir escalando poco a poco en la vida cristiana. Y entonces, nosotros al tener esa actitud positiva de tener a Cristo siempre en nuestros días, en nuestro estudio diario, nos ayuda a enfrentar de una manera más positiva nuestras pruebas. Ahora, es muy importante lo que has dicho, y hay algo que quiero mencionar. Lo primordial, ¿creemos nosotros que Dios existe? ¿Creemos nosotros que Jesús también existe? Porque si nosotros no creemos en nada de eso, entonces ¿en qué basamos nuestras creencias? Si estamos dependiendo de Él, solamente creemos que existe para cuando se nos brindan las cosas buenas, pero cuando están las malas Él ya no existe y decidimos no creer más, entonces nosotros no estamos creyendo en un Dios, no tenemos enfocado nuestra adoración, estamos por nosotros y hacemos referencia de que es a Dios que nosotros le adoramos. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener muy bien enfocado es a quién adoramos y si esa persona existe, tenerlo muy claro.
y saber que nos va a ayudar en esa prueba que tenemos, porque realmente si creemos que es un Dios que todo lo puede, tenemos que también estar firmes en eso. Ya para terminar, también los voy a llevar a Jacob. En el libro de Génesis, el capítulo 28, y les voy a llevar al versículo 22, habla cuando está Jacob soñando de la gran escalera y los ángeles subían y bajaban, pero me parece muy interesante ya el versículo final, que dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta, el diezmo lo apartaré para ti. Y nos podemos pensar que si el diezmo, regresarle a Dios el 10% de lo que tenemos, es también una forma de oración. ¿Creen ustedes? Yo pienso que eso va incluido dentro de la adoración, o sea, es una forma de que como yo adoro, yo me siento feliz, lleno de gozo, y al sentir esa emoción, yo doy, o sea, es algo que, como una consecuencia de lo que viene de la adoración. Exactamente, tendríamos que analizar, estudiar mucho sobre todo cuáles son las cosas que Dios nos está pidiendo para que nosotros, las formas en las que Él nos está pidiendo para que le adoremos. Mencionando algunas, Él nos puso un día de adoración, establecido ya en los 10 mandamientos. Esa es una forma de adoración. Obedecer sus leyes, o sea, los 10 mandamientos, ya esa es otra forma de adoración. Y así sucesivamente hay otras cosas que también Él está pidiendo, como lo que es: te doy todas las bendiciones que tú quieras, te doy todo lo que yo te pueda dar, pero yo solamente quiero que tú me des el 10%. Si le damos más de ese diezmo y le damos más de eso, eso ya no es para Él una forma de adoración, porque no le estamos obedeciendo, no estamos siguiendo sus preceptos. Correcto. Bueno, les quiero agradecer a Jessie y a Iván por haber participado en este primer programa de este nuevo trimestre, y también extenderles también que puedan regresar. Realmente es un tema muy interesante este trimestre que vamos a tener, porque realmente es muy importante tomar en cuenta nuestra adoración. Mucho debate. Bastante debate. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. La adoración no solamente es darle tributo y honra a un ser supremo, es tener un estilo de vida y mantener una relación. A diferencia de nuestro Padre Celestial y otros dioses, es que nosotros podemos mantener una comunicación a doble vía con nuestro Salvador personal. Nosotros adoramos y Él nos bendice. Qué gran privilegio es poder adorar a alguien que nos escucha, que responde a nuestras necesidades y que nos ama con tanto amor que entregó a su Hijo para poder salvarnos. Recuerda siempre dar el 100% en tu adoración, no solamente de nuestros labios hacia afuera, sino con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Caín casi cumple con la voluntad de su padre, pero al casi cumplir con esa voluntad, se dio cuenta que no entregó absolutamente nada. Recuerda siempre dar lo mejor para nuestro Padre Celestial. Gracias por acompañarnos durante esta media hora en otro programa más de Panel Universitario. Y te invitamos la próxima semana, donde estaremos estudiando otro tema interesante acerca de la adoración, pero esta vez en el Éxodo. Dios te bendiga y recuerda que no hay prueba tan grande que no puedas superar de la mano de Dios. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario.